Mi época era la mejor, los años dorados de los 90, de los 80. Hay que quitarse esa etiqueta que lo nuevo es malo. Esa sensación de la nostalgia hace que tú te cierres a lo nuevo. Eso quiere decir que la nostalgia es un buen lugar para visitar, pero es un mal lugar para vivir. Uno se queda pegado en su adolescencia. El cerebro humano le encanta la seguridad. Le gusta estar en algo que ya conoce. El cerebro tiende a eliminar lo negativo de tus épocas pasadas y lo positivo lo exagera. Qué grave, además, tienes una nostalgia que no existe. Hay contenido bueno y malo en todas las generaciones, porque nuestra generación también había contenido malo. ¿Qué vamos a dejar para la historia? No vamos a dejar la realidad. Nadie quiere envejecer, César. Es verdad. ¿Has escuchado gente hablar de que mi época era la mejor, los años dorados de los 90, de los 80? Puede ser que la nostalgia esté jugando en tu contra. Pero primero, ¿cómo estás tú, César? Muy bien, muy bien. Me gustaría ese intro, pero como con un sonido de radio vieja. Porque es verdad, mira, el cerebro está en modo seguro. Tú puedes recibir nueva información, pero obviamente te estimula, la sobreinformación te vuelve loco, no estás seguro. Pero de repente entras en ese punto, en ese patrón, esa seguridad. Y de verdad es que el cerebro humano le encanta la seguridad. Le gusta estar en algo que ya conoce. De hecho, tan así, es tan cierto que el cerebro tiende a eliminar lo negativo de tus épocas pasadas. Es verdad. Lo negativo lo elimina y lo positivo lo exagera. Es como que... Es como un mecanismo de defensa. Sí. De hecho, lo vemos con todo el entretenimiento que tenemos, por decirte. Las mejores películas son las de antes. La mejor música es la de antes. El mejor contenido es el de antes. Pero eso lo estamos viendo porque el cerebro tiene ese mecanismo de defensa, pues. Y eso trae consecuencias, porque en el fondo uno normalmente siempre tiene esa tendencia a ser nostálgico. Y para la industria termina siendo un negocio porque ellos le sacan provecho. Por ejemplo, ejemplo te lo voy a poner así. Con la gente que ve de Friends o The Office. Tú puedes ver a personas que pueden ver la serie... las 15 temporadas seguidas. Yo he visto Two and a Half Men como 20 veces. Bueno, pero ahí pasa. Porque ya sabes lo que va a pasar, ya te sabes los diálogos y tú prácticamente lo tienes ahí y tú estás en tu modo seguro. En cambio, te ponen algo nuevo y es un desafío. En esta época es un desafío. ¿Te están atrofiando el cerebro? No lo sabemos. Pero lo que nos gusta es lo que conocemos. Es que es así. Lo que pasa es que, a ver, vamos más allá. El problema, la trampa, ¿dónde está? ¿Verdad? En que queremos saltarnos el agotamiento emocional. ¿O exactamente. No? Uno tiende a tener este tipo de pensamiento porque uno se va a una zona segura, ¿sabes? Donde, claro. Oye, lo que conozco ya es lo que sé y listo. Tú sabes que ya no quiero resolver más problemas. Ya no quiero cosas nuevas, ya quiero lo que me funciona. ¿Sabes qué? Es como estar sedado. Yo creo que la nostalgia es estar sedado. Wow. Es como que yo creo que de verdad estamos así como es una ruta vertiginosa. Es como lanzarse en paracaídas o parapente o en Benji. Y de repente es como que no puedo estar todos los días así. Necesito estar flotando en el aire. Y yo creo que ahí viene este tipo de factor que es la nostalgia. La nostalgia nos hace estar así como que déjame recordarme cuando era niño y no tenía deudas. Sí, y vivía con mis padres y mis padres resolvían todo y yo no tenía que preocuparme por nada. Pero estás diciendo algo muy interesante. Me gusta lo que dijiste de que como que el cerebro te engaña y hace pensar que el pasado es mejor. Es mejor, no tenías problemas. Pero ¿dónde está lo peligroso de eso? Lo peligroso viene en que esa sensación de la nostalgia hace que tú te cierres a lo nuevo. Sí, claro. Y ahí es donde viene lo peligroso, porque eso nos puede afectar laboralmente, sentimentalmente. De hecho, tú a veces vemos, por decir, las personas que están solteras, el tema de buscar en una nueva pareja cosas positivas que vivieron del pasado. Entonces, a nivel en general, todo uno vive tan del pasado que te cierras un poco y el cerebro se protege diciendo, no, lo de antes era mejor. El otro día vi un estudio, no me acuerdo dónde lo vi, pero decía que la gente que fumaba THC, es decir, ponle un pitico ahí,
supuestamente se creaba recuerdos imaginarios en su mente. Entonces, qué grave. Además, tienes una nostalgia que no existe. Es que eso que estás diciendo es cierto. O sea, que el cerebro tiende a llenar ciertos vacíos que tenemos con momentos felices. O sea, cuando tú tienes una experiencia así, no sé, un recuerdo bonito de un paseo o algo así, lo que no te acuerdas, la sensación es que estuvo bueno. Claro. Es poco, o sea, rara vez va a ser como que te va a poner te va a rellenar con contenido malo. Siempre busca, la tendencia es que te favorezca. Pero la gente dice que la nostalgia también es mala. Yo no sé si es mala, si es bueno. Yo creo que vivimos siempre, estábamos comentando, ¿no? Vivimos la nostalgia toda la vida. Sí. De nuestros padres, de todo. O sea, es como que la música, la cultura, la ropa, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, bueno, es que ahorita está todo hecho de remakes, todo es un reciclaje de cosas. ¿Cómo van a crecer las nuevas generaciones viendo el remake del remake de mi remake? Sí. ¿Tú crees que pasaría eso? ¿O es algo, o la gente está exagerando? Es que lo que pasa es que la industria ya le saca provecho a la nostalgia. Entonces, por decirte, en vez de la tendencia va a ser, vamos a sacar Harry Potter en serie. Ese es un buen ejemplo. Vamos a sacar Harry Potter en serie porque Harry Potter funcionó, vámonos por lo seguro. Y funcionó muy bien, con los libros, con las películas. No, bravo por Harry Potter, es buena producción, pues. O sea, yo creo que más por la escritora que por Harry Potter. Es un personaje ficticio. No, pero cierto, ¿no? O sea, sí, sí. Ojo, igual. Ahí yo no sé, es que ahí también entra el cine y todo esto, pero en este caso no lo han reutilizado tantas veces. De repente ahorita van a sacar una serie y capaz es buena. O sea, yo creo que la polémica viene porque usaron un negro en vez de un blanco en un personaje. Pero eso es otra cosa. Pero vamos a hacer este ejercicio. Si tú le preguntas a tu papá o a tu mamá cuál es el mejor cantante, va a decir automáticamente, no sé, Camilo Sesto, Sandro... los Beatles. Sí, se va a ir a algo muy, muy para allá. Si tú nos preguntas a nosotros, ¿cuál es nuestro mejor artista? Nos vamos a ir a Freddie Mercury, no sé, ¿Tú tienes algo con Freddie Mercury? A Michael Jackson. Me gusta. Entonces, automáticamente, jamás, es muy raro, no digo jamás, pero es muy raro que alguien de una generación ya avanzada, bueno, no decir la actual, pero una generación mencione un artista actual y no uno de su generación feliz. ¿Tú dices? O sea, pregúntale a personas de nuestra generación, ¿ok? Es muy raro que alguien te diga ahorita, mi artista favorito es, no sé, Bruno Mars. Lo que pasa es que uno sigue envejeciendo y la gente también envejece con uno. Sí. Entonces, claro, si es una buena trayectoria... Ojo, el artista favorito de Jesús es Justin Timberlake. Es verdad. Justin Timberlake. Entonces tú dices, bueno, también es antiguo porque él es de los 90, solo que sigue sonando. Bueno, de los 90 para atrás, porque vamos a estar claros de que tampoco es así. Pero ahí lo que viene que también es como que está bien sentirse, y puede suceder, ¿no? Está bien sentirse esa sensación de eterno adolescente, porque el otro día estaba viendo un video de señoras de 30, 40 años que iban para ¿cómo se llama? Una convención de la Barbie. Y resulta que al final la convención de la Barbie estuvo vacía y fue toda una estafa, fue horrible. Pero gente que se infantiliza y bueno, y se quedó pegada con su cultura de ahí, ¿no? Pero tú dices, ¿qué tan sano puede ser quedarse estancado? Porque ese es el problema, que te quedas estancado en un lugar. Es como las personas que nada más escuchan un tipo de música. ¿Qué locura es esa? Sí. Lo que pasa es que dijiste algo súper importante en el tema de hoy. Y real, además. Y bravo por eso. Bravo por mí. Dijiste algo clave. Uno se queda pegado en su adolescencia. Porque realmente es una etapa... ¿Sabes qué etapa es emocionante? Cuando ya empiezas a tener libertad, cuando empiezas a ser más independiente, que normalmente es la adolescencia. Yo pensé que es otra cosa, pero está bien. Sí, no, bueno, también. Pero cuando empiezas a tener esa independencia, es tu etapa más feliz. Entonces, y ojo, y tienes cierta independencia, pero de alguna manera sigues teniendo el apoyo de alguien, de tus padres, tus tíos, lo que sea. Entonces, en el fondo, vives esa adrenalina de ese momento y siempre va a ser tu mejor época, ¿entiendes? Claro. Por más de que, no sé, para muchos los 30 años o los 40 años son los mejores porque tienes ya cierto nivel de poder adquisitivo para poder comprar cosas. Bueno, en otras épocas. Pero entonces, en el fondo, la gente se queda pegada con eso. Y ahí es donde está el negocio también. Porque la gente sabe, vamos a conectar
la gente que tiene el poder adquisitivo ahorita, vamos a conectarlo con su adolescencia. Claro. Y ahí es donde generas los remakes. Vamos a hacer el live action de El Rey León. Y mira por dónde vamos a esto, que lo leí. Es una cultura o una sociedad que se niega a envejecer o a soltar esos juguetes. Es como los niños. A los niños, cuando tú eres niño, tú tienes tus juguetes, tú amas tus juguetes. Nadie quiere envejecer, César. Es verdad. De hecho, una de las misiones del ser humano de toda la vida, de todas las civilizaciones antiguas, es durar lo más que se pueda, incluso vivir eternamente. La inmortalidad. No todo el mundo lo merece, pero mira lo que te digo. Uno cuando es niño tiene los juguetes y tú y pasa, no sé si te acuerdas tú, no sé cuál era tu muñeca favorita, Javier. No, mis muñecos favoritos eran los Caballeros del Zodiaco. Mira, pero llega ese momento cuando eres niño que tienes que soltar los juguetes y tú los sueltas, porque ya tú te sientes que estás grande. Sí. Ya tú dices, coño, ya no puedo estar jugando con muñecas. Que pasa un periodo de confusión, porque es como que los ves y dices, me provoca jugar, pero... Porque tienes nostalgia. Sí, tienes nostalgia. Extraña. Tienes esa añoranza de niño, de coño, de usar la imaginación, coño, yo disfrutaba jugando con figuritas de acción. Sí. Y uno dice, mira, ya crecí, tengo que pasar a otra evolución. Nos están haciendo un daño con esto, con la nostalgia de nosotros, porque... A ver, a mí no me pasa. O sea, yo creo que a ti tampoco, aunque veo cosas, vestidos raros. Pero no nos hace el daño. Pero hay gente que sí le hace daño. O sea, bueno, pero por lo menos, en estos días no estábamos viendo el fútbol y había todo que si... la vestimenta, todo era de los 80, creo. Tremenda jornada. Tremenda jornada retro de la Liga Española. A mí me parece, es un éxito. Un éxito totalmente. Los árbitros vestidos con la ropa de los 90, del 94, qué sé yo. Pero ¿por qué hacen eso? Conectar con la nostalgia. No, y para venderte todas las camisetas viejas. Mira, me quedaron en stock. Pero ¿será que nos están privando de esa evolución? Yo no sé. ¿Sí? Yo creo que no a todo el mundo, pero hay gente que sí. No te están privando como tal, pero te están tratando de sacar negocio a tu nostalgia. Es como que, ¿para qué vas a ver más si ya tienes esto que estás seguro? Exacto. Sí. No, las empresas están colonizando nuestra memoria. Sí, o sea, totalmente. Se están metiendo poco a poco y está... No sé si está bien, porque antes nos colonizaban con las propagandas, las publicidades. Sí. Oye, tú te acuerdas, las cantabas, se esmeraban y tú dices, oye, mira, qué interesante. ¿Te acuerdas las publicidades de fútbol? Que ponían a Ronaldo, a Messi. Las publicidades de esa época igual eran con nostalgia. Claro. Porque de repente estaban los modernos y al final traían que sea Platini. Y que... Claro, pero es que es muy genial. Es que tienes que empatizar con todo. Ojo, pero también es una forma linda de recordar la historia. Y que llama a Pelé y Maradona. Me acuerdo de esas publicidades. Que era que si Ronaldo Nazario y de repente llaman a Pelé. Entonces es conectar. De hecho, sigue pasando y el fútbol es buen ejemplo. Cuando dicen cuál es el mejor jugador, no te van a decir el del momento. Te van a decir con el que conectaste y con el que creciste. Entonces, claro, de la generación de nuestros padres era Pelé, Maradona. De nuestra generación, Messi, Cristiano. Las nuevas generaciones irán... ahí hay que esperar a ver qué pasa con Lamine y Mbappé y toda esta gente. Pues. Y viendo la investigación que estábamos haciendo, que me pareció interesante, y conversando, que se me olvidó de cierto, que está muy bueno, que estamos colocando lo bonito de nuestros recuerdos de la vida. Estamos desinfectando nuestra historia. Porque fíjate que es un caso interesante, porque claro, pones lo más bonito y además... tenemos toda esta cultura de que, bueno, esto no se puede decir, esto está prohibido, esto es mal educado. Entonces hay muchas restricciones. ¿Qué vamos a dejar para la historia? No vamos a dejar la realidad. Sí. Estamos modificando mucho lo que de verdad somos. Y al final vamos a tener una historia que capaz somos marihuana, chicos, y estamos creándonos un pasado que no existe. Sí, a mí me da temor un poco el tema de que lo que sabemos de nuestro pasado se trata de disfrazar, ¿sabes? De lo bonito. Entonces, es una manera de seguir lo que decíamos, seguir dándole a nuestro cerebro, bueno, lo pasado no fue tan malo, porque lo disfrazan o lo ocultan. Entonces, por decirte, lo que ocurrió en Alemania, para no entrar en detalle... bueno, no entre, porque ya la impresión ni se ve. Sí. Si ya hablar de cualquier cosa es... Bueno, pero eso, de alguna manera, ya está restringido en plataformas. Ya mencionar esas personas está restringido. Estás tocando un tema que no éramos tocar porque estamos en plataformas,
Pero a mí me parece muy loco que hay una censura con la realidad y no puedes tener una censura con la realidad. Lamentablemente eso ocurrió y eso ocurrió en la historia y tiene que saberlo todo el mundo para que no vuelva a ocurrir. Es que como no lo tapes. Dices hechos, entonces es como que, oye, es muy sensible, culturalmente es muy sensible. ¿Cómo muestras la realidad? Y no podemos infantilizar o colocar todo bien bonito y rosa para que todo el mundo diga, ¡ay, qué bello! Sí. La humanidad perfecta. La realidad no es así. Lo que pasa es que ahí hay temas porque obviamente... ¿De qué se cuidan las plataformas? De que también hay movimientos asociados a esos temas que pueden crecer si le das contenido. Pero en el fondo tampoco puedes censurar. No puedes censurar la realidad. Y eso pasa también de eso quiere decir que todo entonces lo que veamos en el futuro es lo bueno de las distintas épocas. Porque lo malo se va a censurar. Es peligroso. Si seguimos haciendo remakes, si seguimos viviendo la nostalgia, seremos la generación que no deje huella en la civilización humana. O estamos exagerando. Porque se dice, ojo, no soy yo. Y ojo, y por algo han hablado últimamente de la generación de cristal, que la juventud es cada vez más delicada, también por eso mismo, porque también estamos... de hecho, las crianzas han cambiado. Las crianzas de antes a las crianzas actuales son diferentes. ¿Y sabes qué ahora es protege al niño, no, mi amor, no te... Así se porte mal y se malcriado. Pero hablando de nostalgia, muchos padres recuerdan y digo, ojalá te quisiera educar como me educaron a mí. Es que esa siempre es la frase. En mi época me hacían esto. Esa es la frase. Pero yo jamás te lo haría a ti. Entonces ya el niño es como, bueno, entonces, ¿qué tanto peligro corro? Hemos cambiado. Mira, ¿tú crees que la nostalgia, Javier, es una cura o es una enfermedad? Es decir, nos ayuda a conectar. ¿Es más positivo o negativo? Exacto. Nos ayuda a conectar, a ver algo nuevo o nos impide avanzar a cosas. Ojo, yo creo que estoy hablando de maneras muy polarizadas y exageradas, porque yo creo que cualquier ser pensante, como las personas que nos ven, hay un equilibrio. Tiene un equilibrio. Sí, no, como todo, mira, hay que sacar lo bueno en la nostalgia porque también la nostalgia te va a llevar a hacer cosas con un sentido mejor. Es decir, si tú tienes una buena nostalgia de tu crianza, tú vas a criar a tus hijos mejor. Porque la nostalgia no solo son series de TV o simplemente un producto o una publicidad. Exacto. No, la nostalgia es positiva en ese aspecto, pero tampoco te puedes quedar mal pegado ahí porque si te quedas pegado en la nostalgia, vas a impedir crecer. Es como el típico ejemplo. Si todo el tiempo escucho pura música de mi época, estoy privándome de escuchar música buena. Claro. O si solo veo películas antiguas, es como, bueno, si vamos a ver las mejores películas, bueno, déjame volver a ver Rocky, déjame volver a ver Rambo. Eso quiere decir... Me estoy privando de las películas actuales. Eso quiere decir que la nostalgia es un buen lugar para visitar, pero es un mal lugar para vivir. No puedes vivir la nostalgia. Oye, que yo sabía que ibas a decir algo así clave hoy. Mira, si yo te pregunto, ¿cuál es el mejor Batman para ti? Yo creo que es el primer Batman. Pero no el de la serie, el de Michael Keaton. Yo creo que fue el que me marcó. Ojo. Porque fue el de tu época. No, es sí. O sea, fue él cuando uno estaba pequeño, fue él. Es que la esencia gótica. Aunque para mí el mejor Batman creo que es Christian Bale. No, las películas son mejores, ojo. Sí. Pero yo creo que la esencia de Batman rescatada. A ver, uno veía el Batman de las series de TV que salía. ¡Pau! Yo no sé, series de TV, esto parece que fuera un bicho doblaje, ¿sabes? Sí, de televisión. El propio. Pásame un emparedado, tío. A ver, viendo Batman de serie. Al Batman de Batman de película de Michael Keaton con el guasón de Jack Nicholson. Wow, que todo gótico, todo está todo Jim Carrey como el ¿cómo es? El Joker. Esa estuvo buena. Sí, Arnold Schwarzenegger. Yo creo que esa fue la peor, la de Schwarzenegger. Sí. Pero igual, ¿sabes el pingüino Danny DeVito es bueno. Oye, tú sabes que me parece tremendo villano. Muy bueno. O sea, el físico, porque estamos hablando de cine, estamos nostálgicos. Porque nos volvimos con la nostalgia, volviendo a la nostalgia. Por eso te digo, te lo preguntabas por eso mismo, que uno todo el tiempo va a conectar con lo mejor de su época. Entonces, lo peligroso es no quedarse ahí pegado. Yo creo que igual la nostalgia hay que sacarle provecho. Más bien, hay que saber qué funcionó para innovar y para unirlo con lo que está pasando ahorita. Y dato curioso, sí. Cosa psicológica. Mientras más te repiten algo, más tienes la posibilidad de aceptar. Eso quiere decir, ten cuidado con las cosas que te están colocando en todos los medios de comunicación. Sí. ¿Por qué? Porque pueden ser que te están manipulando. Entre más te dan algo repetitivo, algo que tú ya conoces, y lo vemos. La música que ponen muchas veces en las publicidades son las canciones que tú escuchabas antes
Y te las van colocando, sí. colocando. Y llega un momento y tú dices, me encanta. O en el cine, se llama sacar un producto nuevo que tenga algo que conecte con la nostalgia de los 90, de los 80. Eso lo estamos viendo constantemente y por eso es que es importante uno estar alerta y saber, mira, bueno, consumir contenido nuevo, pero bueno, todo contenido, hay que quitarse esa etiqueta que lo nuevo es malo. Sí. O sea, hay contenido bueno y malo en todas las generaciones, porque en nuestra generación también había contenido malo. Ahora te voy a poner un caso de gente. La retromanía en las personas, hay personas que ya tienen 30, 40 años que coleccionan muñequitos, figuritas, Pokémones. ¿Tú crees que eso está bien, está mal? Porque hay personas que lo ven ya algo inmaduro, pero igual ¿sabes? Si es algo que te gusta. No, mira, el tema de colección siempre es positivo. Ojo, depende cómo lo manejes. Si vas a gastarte el sueldo en eso, o si te vas a quedar corto con los gastos para poder tener los muñequitos, está mal. Pero si es algo de colección, si quieres tener... Ahí sí es válido. Hay cierto momento donde es válido la nostalgia, pues. Y la nostalgia es válida cuando quieres conectar con momentos o sucesos o tu vida o recuerdos. Y eso es positivo. Y puedes tenerlo en la manera que te gustes, con muñequitos o no. Pero lo que sí te voy a decir una cosa. Ahorita estamos en una época increíble. Tenemos a un clic de distancia el pasado, tenemos un clic de distancia el presente y hasta el futuro. Utilízalo bien. Y también te digo que tienes un clic de distancia a losbonobo.com. Si tú quieres saber de historias sorprendentes, de análisis cultural, de noticias, de videos que podrían llenarte de conocimiento, te recomiendo que ingreses en losbonobos.com. Y otra cosa, si llegaste hasta acá, importante, queremos saber tu comentario, tu opinión. Es lo más importante ahorita. Tu nostalgia. ¿Qué nostalgia? ¿Estás de acuerdo en que nos estamos quedando pegados en que lo de antes era lo mejor? ¿O si te parece que definitivamente lo de antes era lo mejor y ya? Comenta aquí. Y si ya estás aquí, muchas gracias. Suscríbete, es importante para nosotros. Y dale click al like y nos vemos en un próximo contenido. Así que muchas gracias. Deja la pereza mental.